Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a su clase de lenguaje 2 correspondiente al módulo 2. A partir de este momento, bueno, ya iniciamos y continuamos dándole continuidad a nuestro plan de evaluación. Nuestro plan de evaluación que nos hablaba de una infografía en el primer módulo y en este segundo módulo ya vamos a trabajar sobre una exposición. ¿De qué va a tratar la exposición, estimados participantes? Va a tratar esa exposición relacionada con el módulo 1 y el módulo 2. Es decir, allí vamos a trabajar el punto de la comprensión de lectura. Usted va a aprovechar que manejó su infografía en el primer módulo y las diapositivas de esa exposición serán la infografía. Además de la parte que vamos a socializar el día de hoy, además de este punto que vamos a trabajar el día de hoy. Lo que quiere decir que vamos a manejar estos puntos, ambos puntos. Partiendo del mismo material, la comprensión lectora desde la transferencia de conocimiento. Hemos trabajado en el primer módulo el material de la profesora Consuelo Pérez, con la comprensión lectora desde la transferencia del conocimiento. Hay muchos autores que se eh, hablan acerca de la transferencia de conocimiento. ¿Es posible o no es posible? ¿Qué dicen ustedes, estimados participantes? ¿Es posible o no es posible? Para algunos autores no es posible, para otros autores sí es posible. Entonces vamos a fijarnos aquí. En este punto vamos a adelantar. Ya vimos las primeras páginas y quiero que refuerce su exposición que va a elaborar a partir del material realizado en el módulo 1. Vamos a trabajar ahora esta partecita que viene sin duda alguna aún más a engranar esa información. Vamos al capítulo 2, estamos en la página 27. Existen procesos para el tratamiento de las operaciones de pensamiento. Precisamente se exponen en este capítulo los procesos básicos que conllevan al desarrollo cognitivo del ser humano. Conceptualizar y plantear las operaciones cognitivas con sus respectivos procesos proporcionan al docente oportunidades para enriquecer más su acervo profesional. Por tanto, es un objetivo de este capítulo no solo mencionar cuáles son las operaciones del pensamiento, también lo es presentar sus respectivos procesos. No toda la literatura referente al tema los proporciona, por lo que algunos de estos son adaptados y otros propuestos sobre la base de las experiencias laborales, operaciones del pensamiento. Varios autores aseveran que brindar oportunidades para pensar a través de las actividades planteadas en clase enriquece la experiencia. Consideran que la experiencia es la base del proceso de maduración. Entonces aquí, punto importante, estimados participantes, experiencia. La experiencia es la base del proceso de maduración. Además, que las operaciones de pensamiento deben regir la actividad que originará la expresión o la experiencia en el estudiante. Comparar, interpretar, observar y resumir son operaciones cognitivas preponderantes para despertar el pensamiento. Sin embargo, clasificar, formular críticas, buscar suposiciones, imaginar, organizar datos,
formular hipótesis, aplicar hechos y principios a nuevas situaciones, tomar decisiones, diseñar proyectos o hacer investigaciones y codificar también son operaciones metacognitivas que no pueden ser ignoradas. Plantean que el poco desarrollo de las operaciones cognitivas en los estudiantes se manifiestan a través de 8 síndromes de pensamiento inmaduro: impulsividad, excesiva dependencia del maestro o profesor, incapacidad para concentrarse, rigidez y falta de flexibilidad, conducta dogmática asertiva, extrema falta de confianza, incapacidad para captar el significado y resistencia a pensar. Pero no solo para Brax, la madurez es sinónimo de inteligencia. También Herbert, a través de su obra Bosquejo para un curso en pedagogía, consideró a la disciplina como un reflejo del orden interior del niño y que este orden interior demostraba su voluntad y su responsabilidad. Aquí está otro punto importante, el tema de la disciplina. Operaciones del pensamiento y procesos para desarrollarlas. Conocer las operaciones del pensamiento ofrece al maestro un sinnúmero de posibilidades para plantear actividades que tengan como finalidad el desarrollo de las mismas. A cada una de ellas puede tratárselas individualmente, pero es evidente que el desarrollo de una es inevitablemente provoca el desarrollo de otras, inevitablemente provoca el desarrollo de otras, debido a que están interconectadas durante el proceso de cognición. Piense en ese punto el maestro, el caudal de oportunidades que tiene para ayudar a sus estudiantes a desarrollarse integralmente. Aspectos intelectuales, de personalidad del estudiante, la capacidad para la toma de decisiones asertiva. Sin embargo, todo esto exige del docente el conocimiento de procesos para desarrollar las operaciones de pensamiento. Cada una de ellas puede ocupar una planificación rica en actividades, experiencias guiadas hacia un fin específico, potenciar el desarrollo metacognitivo del pensamiento. ¿Qué sucede en esos procesos de operación de pensamiento, estimados participantes? Cuando se habla de comparar. Comparar significa examinar dos o más objetos de ideas. Cuando estamos en el proceso de formación académica, normalmente los profesores y usted, si en algún momento se va a volver facilitador, profesor, maestro, en fin, debe tomar en cuenta que la verdad, definitivamente, mi postura es, no hay una verdad absoluta y única. Siempre va a existir una posibilidad de refutar, que alguien refute ese planteamiento que usted hace, esa idea. ¿Cómo se refuta esa idea? Bueno, hay que conocerla a fondo. No puedo yo adversar algo si no lo conozco de fondo. Entonces, hay alguien que plantea algo diferente. Tal vez para adversarla o no necesariamente para adversarla, sino también para hallar otra respuesta a esa interrogante. Entonces, examinar dos o más objetos, ideas o procesos, procurando observar cuáles son sus interrelaciones. Con base en esta aseveración, se considera adecuado el proceso que a continuación se expone. Determinar los objetos de comparación. Estoy comparando. ¿Qué con qué? ¿Tiene lógica esa comparación? ¿Tendrá lógica esa comparación de objetos? El siguiente punto nos dice que determinar las líneas o parámetros de comparación, la utilidad, determinar las semejanzas y diferencias entre los objetos para cada línea de comparación, elaborar conclusiones acerca de cada objeto de comparación, nuevo conocimiento integrado al anterior y elaborar conclusiones generales. Ahora, cuando hablamos de analizar y resumir, resumir es una operación cognitiva que es resultado del análisis. Por tanto, esta operación cognitiva se deriva del proceso de análisis. Según Rasch, analizar consiste en dividir al todo en partes. Además, se debe tener presente
que para realizar un análisis, se debe tener presente que para realizar un análisis es vital partir de hechos concretos y reglas ya establecidas, por ende es inaceptable empezar a analizar partiendo del simple empirismo. Al Ministerio de Educación del Ecuador ya en 1900 planteó el siguiente proceso. Se plantea el siguiente proceso. Observar el hecho, fenómeno u objeto en estudio. Observar el hecho, fenómeno u objeto en estudio. Describir al hecho, fenómeno u objeto en estudio. Para describirlo es necesario tomar en cuenta lo siguiente: examinar críticamente el objeto, es decir, descomponerlo en todos sus detalles y aspectos, enumerar las partes en que fue descompuesto el objeto o circunstancia en estudio. Ordenar estas partes de acuerdo con características específicas. Explicar lo que hemos encontrado de acuerdo con características, parte y descomposición. Realizar comparaciones analógicas, contrastes con otros objetos, hechos o fenómenos, con el fin de establecer nexos y relaciones. Posterior al proceso de análisis expuesto, el estudiante se encuentra en condiciones de resumir lo que, y de acuerdo con Rach, sí, 2006, resumir es establecer de modo breve o condensado la sustancia de lo presentado y replantear la esencia del asunto, de la idea o ideas centrales, concisión sin omisión de puntos importantes. Importantísimo. Entonces, resumir es establecer, estimados participantes, de modo breve y condensado la sustancia de lo presentado y replantear la esencia del asunto. No está fácil resumir, no es fácil resumir. Debo estar concentrado, debo estar atento, debo condensar esas ideas, precisarlas, sin omisión de puntos importantes. Pasamos dentro de este tema a observar. Según Rach, que es el autor que estamos estudiando, observar y observación encierran la idea de vigilar, reparar, notar o percibir. Esta operación cognitiva encierra una imitación interior, debido a que el ser humano aprende de la observación de modelos con todo su ser consciente. Es decir, la observación no implica tan solo lo objetivo, lo subjetivo también es esencial. Este autor plantea el siguiente proceso. Señalar lo esencial mediante sucintos comentarios, dividir en partes las totalidades complejas y denominarlas, hacer que el estudiante aprenda de memoria, recomendar, perdón, recomendar al estudiante que vaya diciéndose a sí mismo aquello que ha de ir haciendo cuando realice una secuencia compleja. Clasificar es poner en orden en la existencia y contribuir a dar significado a la experiencia. Encierre el análisis y la sintaxis. De acuerdo con lo citado, los procesos para desarrollar esta operación cognitiva están estrechamente ligados con los procesos de analizar y resumir, además del proceso propio de la clasificación propuesto. Este material está directamente ligado con el Ministerio de Educación ecuatoriano, por eso allí se menciona. Entonces, determinar criterios de clasificación, establecer rangos esenciales y básicos de los objetos o fenómenos, aislar los rasgos accidentales y secundarios de los objetos o fenómenos,
conceptualizar lo anterior de acuerdo con los rasgos, propiedades, nexos, relaciones, exclusiones de los objetos o fenómenos, realizar una síntesis de lo clasificado. Entramos a la parte de la interpretación. Cuando interpretamos una experiencia, aplicamos el significado que ella tiene para nosotros. ¿Qué es, pues, interpretar? Estimados participantes, es un proceso por el cual damos y extraemos cierto significado de nuestras experiencias. Por tal motivo, la madurez cognitiva emocional y prerequisitos, así como los conocimientos previos del estudiante, determinarán el nivel de interpretación que se realice a cualquier texto sujeto a análisis. Propone el Ministerio de Educación de Ecuador el desarrollo específico de las siguientes operaciones de pensamiento para llegar a la interpretación. Abstraer. Suena un poco filosófico, ¿no? Generalizar, concretar y aplicar. Entonces yo interpreto desde la abstracción, desde la generalización y este punto de concretar y aplicar. Lo concreto, busco allí, aplicar. Ahora hablamos de abstraer. Es una operación de pensamiento fundamental. Separar y aislar de los objetos y fenómenos singulares los rasgos comunes y diferentes, los secundarios y fundamentales. Dan como resultado la separación mental de aquello que no se puede separar en forma práctica. El proceso es el siguiente, en el caso de la abstracción o de abstraer. Analizar el objeto sujeto a abstracción. Enlistar características, determinar las características esenciales, dejar de lado los nexos y rasgos secundarios, no determinantes y comunes del objeto, conceptualizar y definir los rasgos generales. Ahora viene la parte de generalizar y con eso ya estamos casi cerrando para que usted complete su exposición con la infografía y el material que estamos en este momento socializando. Generalizar. Para el desarrollo de esta operación cognitiva, los prerequisitos y conocimientos previos son indispensables, ya que generalizar es comprender y reconstruir una información. Generalizar es comprender y reconstruir una información para aplicar sus bases, sus reglas y códigos en otro contexto. Es necesario establecer puentes de conocimiento con base en microproposiciones, coherencia local, para llegar al macroproposición, coherencia global. Estas permitirán al estudiante hacer una generalización de leyes, códigos, inferencias sobre nuevas situaciones. Para esta operación del pensamiento debe estar presente la abstracción, lo que amerita que el maestro revise el proceso de esta operación planteado anteriormente. A continuación se expone una propuesta del proceso para generalizar, evocar prerequisitos relacionados con el objeto sujeto a generalización, analizar lo sujeto a generalización, también constra, contrastar situaciones nuevas con prerequisitos, establecer hipótesis, comprobar hipótesis, elaborar conclusiones del objeto analizado sobre la base de conocimiento, conceptualizar y aplicar conceptos. Viene el último punto que vamos a tratar en la clase de hoy, que es imaginar. Imaginar es formar idea de algo no presente. Es percibir mentalmente algo no enteramente experimentado. Se trata de una forma de creatividad.
Ese proceso incluye contemplar y observar, captar los fenómenos, contactar sensorialmente, aclarar y explicar, mostrar, imitar y crear. Estimados participantes, hasta este punto, hasta la página 35, iríamos a la parte de la exposición de este material, comprensión lectora. Recuerde, por favor, que voy a elaborar inmediatamente el punto de la tarea, tomando en cuenta, por favor, la infografía de la primera evaluación. Este es el de lenguaje 1. Voy a descargarme el de lenguaje 2. El plan de evaluación, lenguaje 2. Y ya puedo irme realizando uno, dos de la tarea que usted deberá desarrollar tomando en cuenta esta clase del día de hoy en una tarea. Ahorita te dice, esto es transferencia o comprensión. Trata el mismo material, la transferencia o comprensión. Entonces, aquí va a ser una exposición. 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 ¿De qué va a tratar la exposición? De transferencia o comprensión. Venga. Participante debe realizar una exposición del tema transferencia o comprensión. Tomando en cuenta la clase socializada. Además, utilizar la infografía del módulo 1. Recuerde que debe complementar junto con la parte que hoy explicamos en la clase, la parte que analizamos el día de hoy, usted va a complementar con su infografía y además le va a agregar, ahora le va a agregar esa partecita de la clase de hoy, de lo que debatimos en la clase de hoy, de lo que socializamos en la clase de hoy. La entrega es para el próximo martes. Guardar cambios y mostrar. Allí ya está. Allí ya aparecerá su evaluación número 2 correspondiente a una exposición. Entonces, estimados participantes, por favor, tome en cuenta la fecha de entrega, la fecha que se está asignando, de manera tal de que vayamos al día y haga su entrega. Me despido en nombre de Eliezer, Ventanas al Conocimiento. Feliz día para todos.